Las noches en la vecindad siempre habían sido tranquilas, aunque a veces se escuchaban risas, peleas o el eco de los regaños de doña Florinda. Sin embargo, esa calma cotidiana escondía algo que pronto comenzaría a cambiar. Aquella noche en particular, el silencio era tan denso que parecía sofocar hasta el aire. El viento apenas movía las puertas oxidadas, y los faroles iluminaban con un resplandor enfermizo, amarillo y parpadeante. Las sombras parecían más largas, como si se estiraran para acechar a los vecinos desde los rincones. Don Ramón, sentado en su cama con la mirada perdida, pensaba en lo mismo de siempre. Cómo darle de comer a la Chilindrina, cómo soportar un día más de deudas, cómo huir del señor Barriga. Pero esa noche algo era distinto. Mientras miraba por la ventana hacia el patio, tuvo la sensación de que alguien lo observaba desde abajo. Sin embargo, cuando se inclinó para mirar, no había nadie. Solo una silla de madera mal puesta en medio del patio, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. «Ya me estoy volviendo loco», murmuró, frotándose los ojos. Pero esa sensación no lo abandonó. Al día siguiente, en la mañana, un cartel colgado en la entrada de una pequeña barbería de barrio cercano llamó su atención. «Se busca ayudante. Experiencia no necesaria». Don Ramón, impulsado por el hambre y la desesperación, entró sin pensarlo mucho. Dentro, el lugar tenía un olor penetrante a colonia barata, mezclado con un aroma metálico que le revolvió el estómago. En el suelo, unas manchas oscuras parecían haber sido limpiadas a la prisa. El dueño, un hombre alto, con bigote fino y mirada hundida, lo recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Buscas trabajo?», preguntó con voz ronca. «Pues sí, fíjese que necesito el empleo. Tengo una hija y, bueno, ya sabe». «Perfecto. Te enseñaré lo básico. Aquí, todo lo que cortes tiene valor». Esa última frase quedó grabada en la mente de don Ramón. En cuestión de semanas, don Ramón aprendió rápido. Sus manos, que antes solo servían para evadir las cachetadas de doña Florinda o las cuentas del señor Barriga, ahora se movían con precisión al manejar tijeras y navajas. Lo sorprendente fue que los clientes comenzaban a llegar cada vez más, como atraídos por un rumor extraño. «Ese barbero tiene manos mágicas». La Chilindrina comenzó a vestir mejor, con ropa nueva que don Ramón le compraba. Incluso invitó al chavo a comer a menudo. Por primera vez, los tres se sentían como una familia real. Y lo más impactante, don Ramón logró pagarle al señor Barriga varios meses de renta. «¿Qué está pasando contigo, don Ramón?», le preguntó el señor Barriga, incrédulo, mientras guardaba el dinero. «Pues el trabajo, señor Barriga, el trabajo honrado». «Vaya». El dueño de la vecindad lo miró fijamente. «Me alegra, pero algo en usted ha cambiado». Y no se equivocaba. Don Ramón ya no era el mismo. Sus ojeras eran más profundas, pero sus ojos brillaban de una manera inquietante, como si hubiera descubierto un secreto que nadie más sabía. La vecindad comenzó a notar cambios extraños. Las noches se volvían cada vez más frías, y a veces se escuchaban murmullos en los pasillos, voces apagadas que parecían salir de las paredes. Doña Clotilde decía que eran espíritus hambrientos, pero nadie le creía del todo. Una madrugada, Kiko despertó llorando, asegurando que había visto al señor Ramón cortando el aire con sus tijeras en el patio, mientras murmuraba cosas ininteligibles. «Mamá, te juro que lo vi. Estaba ahí». Pero sus ojos brillaban. Doña Florinda lo tranquilizó, aunque en el fondo también había notado algo raro. El barbero nuevo parecía más sombrío cada día. Una noche, mientras don Ramón barría la peluquería tras cerrar, escuchó un golpecito en la puerta trasera. Pensó que era un cliente despistado, pero cuando abrió, no había nadie. Solo una caja de madera, vieja y astillada. Dentro encontró un espejo de mano, con el marco corroído y manchas oscuras en el cristal. Lo levantó, y durante un instante vio reflejada no su cara, sino un rostro demacrado, con ojos hundidos y una sonrisa torcida. El espejo se quebró al instante, como si algo hubiera intentado salir de él. Desde entonces, cada vez que cortaba el cabello de un cliente, don Ramón sentía que las tijeras no solo cortaban pelo, sino algo más profundo, como si se llevaran consigo un pedazo de vida, de alma. En la vecindad, todos estaban extrañados por la repentina buena suerte de don Ramón.
Doña Florinda, aunque seguía siendo altiva, comenzó a verlo con otros ojos. El profesor Girafales lo felicitó un día. Caramba, don Ramón. Al fin lo veo prosperar. Me alegra que su hija y ese niño que siempre lo sigue, el chavo, estén mejor. Sí, profe. Respondió don Ramón, pero en su voz había un cansancio extraño. Esa misma noche, mientras la Chilindrina y el chavo dormían, don Ramón soñó que alguien tocaba su puerta. Cuando abrió, encontró el mismo espejo de la barbería, esta vez entero. En el reflejo, vio a su hija y al chavo, pero no estaban sonriendo. Sus rostros eran pálidos, y sus ojos estaban vacíos. Al despertar, escuchó risas apagadas en el patio. Corrió a asomarse. Y vio la misma silla en el centro, como aquella primera noche. Nadie la había puesto ahí. Don Ramón tragó saliva. Una sensación de que algo oscuro lo rodeaba comenzó a invadirlo. Y aunque su vida mejoraba, en el fondo sabía que lo que había ganado tenía un precio. Los días siguientes al extraño sueño de don Ramón parecían normales en apariencia, pero la vecindad había cambiado. El aire era más pesado, como si las paredes guardaran secretos que nadie debía escuchar. Por las noches, el silencio se rompía con crujidos en la madera y pasos suaves que nadie lograba explicar. La Chilindrina se quejaba de que escuchaba que alguien susurraba su nombre cuando intentaba dormir. Papá. Anoche me dijeron ven. Así, clarito. Le dijo una mañana, con el rostro pálido. No digas tonterías, hija. Respondió don Ramón, intentando sonreír, aunque por dentro se sentía helado. El chavo también empezó a comportarse raro. Se le veía más distraído, como si algo lo llamara desde algún rincón invisible. Se quedaba mirando la silla del patio, sí, esa misma que aparecía de la nada, y murmuraba en voz baja. Ahí se sientan. Ay. Nadie entendía lo que decía. La vecindad trataba de continuar con su vida. El señor Barriga seguía visitando, aunque ahora ya no venía a exigir la renta de don Ramón, porque éste se la pagaba puntualmente. Eso inquietaba a todos. Algo no me gusta en todo esto, susurró el profesor Girafales mientras acompañaba a doña Florinda. Lo que pasa es que don Ramón ya no es un inútil como antes, respondió ella, aunque lo decía más para convencerse a sí misma que al maestro. Doña Clotilde, la bruja del 71, aseguraba que había un mal en la vecindad. Ella era la única que no se sentía aliviada por la nueva prosperidad de don Ramón. En varias ocasiones lo observaba desde su ventana, viendo cómo llegaba tarde de la peluquería, con las manos manchadas. No de pelo, no de tinta, sino de algo más oscuro. Todo se precipitó una noche sin luna. La vecindad estaba envuelta en sombras más profundas que de costumbre. Los focos parpadeaban, y un silencio incómodo reinaba en cada rincón. La Chilindrina y el chavo jugaban en el patio antes de dormir, aunque parecía que se movían como sonámbulos, siguiendo una especie de ritmo invisible. Chilindrina, ya métete, hija, que es tarde. Les gritó don Ramón desde la ventana. Sí, papito. Ya vamos, contestó ella con voz débil. Esa fue la última vez que los escuchó. Cuando don Ramón salió minutos después para buscarlos, el patio estaba vacío. Solo estaba la maldita silla, ahora con marcas profundas en la madera, como si unas uñas hubieran arañado el respaldo. Chilindrina. Chavo. Gritó, corriendo de un lado a otro. El eco devolvió sus palabras, distorsionadas, como si alguien las repitiera burlonamente. Al escuchar los gritos, los vecinos salieron. Kiko fue el primero en asomar, con lágrimas en los ojos. Mamá, mamá. El chavo y la Chilindrina no están. Doña Florinda, confundida, trató de tranquilizar a don Ramón. Seguro se escondieron en la barrica o en algún rincón. Ya aparecerán. Pero cuando revisaron cada cuarto, cada escondite, no había rastro de ellos. La barrica estaba vacía, y hasta el eco de sus voces parecía ausente. El profesor Girafales tomó el asunto con seriedad. Esto es grave. Debemos avisar a las autoridades de inmediato. Doña Clotilde, temblando, apenas pudo murmurar. Se los llevaron. Se los llevaron. Yo lo advertí. La policía acudió esa misma noche. Revisaron la vecindad, las calles cercanas, interrogaron a todos. Nadie había visto nada. Nadie escuchó un solo grito. Como si los niños hubieran desaparecido en el aire.
Don Ramón se aferraba al marco de la puerta, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada. Son mi hija. Y mi muchacho. Encuéntrenlos, por favor. Pero los agentes solo dejaban papeles, preguntas y promesas vacías. El señor Barriga, conmovido, ofreció dinero como recompensa para quien diera alguna pista. La noticia se extendió rápido por el barrio, pero nada. Nadie sabía, nadie había visto. Los días pasaron, y la esperanza comenzó a pudrirse dentro de todos. La vecindad ya no era la misma. El patio, antes lleno de risas y pleitos, ahora parecía un cementerio. Nadie quería salir de noche. Nadie quería acercarse a la silla, que seguía apareciendo, aunque la movieran o la destruyeran. Siempre regresaba. Don Ramón, hundido, apenas dormía. Se pasaba horas sentado frente a la silla, con las tijeras en la mano, como si esperara que sus hijos regresaran y se sentaran allí. Van a volver. Lo sé. Murmuraba, con los labios secos y las manos temblorosas. Doña Florinda lo observaba a escondidas, y por primera vez en su vida sintió lástima por él. Ya no lo veía como chusma. Lo veía como un hombre quebrado. Kiko, en cambio, no podía dormir. Una noche confesó entre sollozos. Mamá. Yo escuché a la Chilindrina. Me llamó desde el patio. Pero su voz. No era su voz. Doña Clotilde aseguraba que eran las almas atrapadas. Pero nadie quería escucharla. La atmósfera empeoraba. Una madrugada, mientras la neblina cubría la vecindad, el profesor Girafales juró ver a dos figuras pequeñas corriendo por el patio. Pensó que eran los niños, y los siguió. Pero cuando se acercó, solo encontró la silla y, sobre ella, dos mechones de cabello. Uno castaño y otro rubio. Se los entregó a don Ramón, que cayó de rodillas al verlos. Son de ellos. Son de ellos. Gritó, ahogado en llanto. Nadie supo cómo aparecieron ahí. Desde entonces, la vecindad entera comenzó a vivir en un estado de terror constante. Las autoridades ya no tenían respuestas, y los vecinos, poco a poco, dejaban de creer que los niños regresarían. Pero don Ramón no podía rendirse. Y aunque en su interior sabía que algo oscuro lo había traído hasta aquí, se prometió a sí mismo que encontraría a la Chilindrina y al chavo. Aunque tuviera que descender al mismísimo infierno. La vecindad había dejado de ser un lugar alegre. Las paredes parecían más húmedas, el cemento crujía como huesos viejos, y el patio, antes lleno de gritos infantiles, ahora era un escenario silencioso y hostil. El eco de las risas del chavo y la Chilindrina todavía parecía escucharse de vez en cuando, pero al prestar atención, esas risas eran huecas, deformes, casi como lamentos. Don Ramón se había convertido en un espectro de sí mismo. Apenas comía, apenas dormía. Pasaba horas sentado frente a la silla maldita, con el cabello despeinado, las ojeras hundidas y los ojos enrojecidos. Van a volver. Ellos me necesitan. Yo los voy a traer de regreso. Susurraba constantemente. El resto de los vecinos lo miraban con compasión y miedo. Incluso Kiko, que siempre se burlaba de él, ya no se atrevía a pronunciar una sola palabra en su contra. El profesor Girafales intentaba mantener la calma. Debemos ser racionales, doña Florinda. Los niños. Los niños deben estar en algún sitio lógico. Pero doña Clotilde lo interrumpía con voz áspera. No. No entienden. Esto no es de este mundo. Ellos fueron llamados. Y la silla es la puerta. Sus palabras eran ignoradas, pero nadie podía negar que cada noche pasaba algo extraño. Sombras pequeñas recorrían el pasillo, pasos descalzos resonaban en la madrugada, y las voces de los niños parecían susurrar desde las tuberías. Doña Florinda, por primera vez, parecía quebrarse. Una noche, en su habitación, escuchó a su hijo Kiko hablando solo. Al entrar, lo encontró mirando fijamente al rincón oscuro del cuarto. ¿Con quién hablas, tesoro?, preguntó, nerviosa. Con la Chilindrina, mamá. Está aquí. Pero dice que no me acerque. Que la silla. La silla ya los atrapó. Doña Florinda lo abrazó con fuerza, temblando. Mientras tanto, don Ramón había empezado a trabajar más horas en la peluquería. Decía que el trabajo lo distraía, pero en realidad cada corte de cabello lo conectaba con algo más. Sentía que cada mechón caído sobre el piso le susurraba un secreto.
A veces, al mirar el espejo, no veía al cliente, sino el rostro pálido del chavo o de la chilindrina. Papá. Ayúdame. Escuchaba en su cabeza. Algunas noches, regresaba con las manos manchadas. No de sangre visible, sino de una sustancia oscura, pegajosa, que se le metía en las uñas. No podía explicar de dónde venía, ni cómo aparecía. Una madrugada, don Ramón decidió no dormir. Se sentó en el patio, frente a la silla, con una vela encendida. El viento soplaba fuerte, y los faroles parpadeaban como si fueran a apagarse. De repente, escuchó el llanto de un niño. Era el chavo. Chavito. ¿Dónde estás? Gritó, poniéndose de pie. La voz parecía venir de la silla. Se acercó, temblando, y vio que el asiento estaba cubierto por cabellos entrelazados. Eran de la chilindrina y del chavo, lo reconoció de inmediato. Cuando trató de apartarlos, la madera crujió y se abrió una grieta diminuta en el asiento, como si fuera una boca. De ahí salió un susurro, gutural, imposible de imitar por una garganta humana. Aún respiran. Pero no aquí. Don Ramón cayó hacia atrás, horrorizado, mientras la vela se apagaba sola. El patio quedó a oscuras, y en la negrura escuchó pasos pequeños que corrían alrededor de él, riéndose. Al día siguiente, don Ramón trató de contar lo que había visto. La silla. La silla habla. Me dijo que aún están vivos. El profesor Girafales lo miró con compasión. Don Ramón. Usted está destrozado. Es normal que su mente le juegue malas pasadas. No. Gritó, golpeando la mesa. Yo los escuché. La silla los tiene. Doña Clotilde, con los ojos muy abiertos, se acercó y le puso la mano en el hombro. Él dice la verdad. Esa silla no pertenece aquí. Es un portal, una trampa. Doña Florinda, aterrada, quiso ignorar esas palabras, pero Kiko empezó a llorar. Mamá. Es cierto. Yo también la escuché. El ambiente en la vecindad se volvió insoportable. Nadie quería pasar por el patio de noche, pero tampoco se atrevían a destruir la silla. La última vez que lo intentaron, apareció intacta a la mañana siguiente, en el mismo lugar. En la barbería, las cosas se tornaron aún más extrañas. Algunos clientes aseguraban que, al mirarse en el espejo después de cortarse el cabello, veían un par de niños detrás de ellos, llorando en silencio. Otros afirmaban que escuchaban risas infantiles mientras la navaja rozaba su cuello. Una anciana cliente lo miró a los ojos un día y le dijo con voz quebrada. Tus manos no son de barbero. Son de enterrador. Don Ramón la sacó del lugar, pero sus palabras quedaron retumbando en su cabeza. Una noche, todos los vecinos escucharon lo mismo. Eran las 3 de la madrugada cuando un golpe seco resonó en el patio. Todos salieron corriendo, y allí estaba la silla. Pero no estaba vacía. Sobre ella, sentados, estaban la chilindrina y el chavo. O al menos, sus formas. Se veían pálidos, con los ojos en blanco y los labios morados. Movían la cabeza lentamente de un lado a otro, como muñecos. Hija. Chavito. Gritó don Ramón, corriendo hacia ellos. Pero cuando se acercó, ambos se desvanecieron en el aire, dejando la silla rechinando como si aún pesara. El eco de sus risas llenó la vecindad, pero eran risas deformes, frías, inhumanas. El señor Barriga cayó de rodillas, horrorizado. Esto no puede ser real. El profesor Girafales no supo qué decir. Doña Florinda abrazó a Kiko, que lloraba desconsolado. Don Ramón, de pie, con el rostro desencajado, murmuró. Ellos están pidiendo ayuda. ¿Y si la silla es la puerta? Yo entraré. La vecindad ya no era un hogar. Era una tumba abierta. Cada noche, las luces parpadeaban, los objetos se movían solos y los susurros se multiplicaban. Los vecinos apenas dormían, temerosos de lo que podía aparecer al otro lado de la puerta. La silla seguía en el centro del patio, intacta, esperando. Nadie se atrevía a acercarse. Excepto don Ramón. Había dejado de lado a los clientes de la peluquería. Solo iba algunas horas, las suficientes para no perder el negocio. El resto del tiempo lo pasaba frente a la silla, murmurando palabras que nadie comprendía. Ellos me llaman. Tengo que seguirlos. Decía en voz baja, acariciando la madera astillada del asiento. Doña Florinda intentó hablar con él una tarde. Don Ramón. Está perdiendo la cabeza. Esa cosa lo está consumiendo. No lo entiende.
respondió él con los ojos desorbitados. La silla no es el fin. Es el camino. Si entro, puedo traerlos de regreso. Está loco. Soy un padre. Gritó, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Haré lo que sea para recuperar a mi hija. Su voz resonó en el patio como un juramento, y el eco se sintió como un lamento más que como un grito. Los vecinos empezaron a deteriorarse. Kiko ya no jugaba. Se escondía en su cuarto, temblando, y decía que veía a la Chilindrina mirándolo desde la ventana cada noche, con una sonrisa que no era suya. Doña Florinda, consumida por el miedo, dejó de arreglarse. Pasaba las noches rezando, pero sus rezos eran interrumpidos por carcajadas infantiles que se colaban en su habitación. El profesor Girafales dejó de dar clases. Sus manos temblaban, y cada vez que intentaba leer, escuchaba la voz del chavo diciéndole: ¿por qué no me buscaste, profe? Doña Clotilde era la única que parecía más fuerte. Pero sus ojos reflejaban un terror profundo. No se trata de encontrarlos. Se trata de sobrevivir. Y la silla no nos dejará en paz hasta que alguien la ocupe. Una madrugada, don Ramón decidió que era hora. Llevaba días afilando sus tijeras como si fueran armas. Se sentó frente a la silla, con una vela encendida, y comenzó a recitar palabras que había escuchado en sus sueños. Ábrete. Muéstrame dónde están. El aire se volvió gélido. La vela parpadeó y se apagó. El patio entero se hundió en silencio absoluto. Entonces, la madera de la silla crujió, y el respaldo se abrió como una grieta. Dentro, don Ramón vio algo imposible. Un corredor oscuro, con paredes que parecían moverse como carne viva. Del interior surgió una risita suave. Era la Chilindrina. Papito. Ven. Don Ramón se levantó temblando, con lágrimas en los ojos, y dio un paso hacia adelante. Pero en ese instante, una mano fuerte lo sujetó del hombro. Era el profesor Girafales. No, don Ramón. No es ella. Suéltame. Es mi hija. Está ahí. La grieta se cerró de golpe, y la silla quedó intacta. El silencio volvió. Don Ramón cayó de rodillas, desesperado. Están vivos. Yo lo vi. Están vivos. Después de ese intento, las cosas empeoraron. Cada noche, los vecinos escuchaban a los niños correr y reír por el patio, pero nunca podían verlos. A veces, alguien sentía que lo jalaban de la ropa o que le susurraban al oído. El señor Barriga, que había seguido yendo a la vecindad para ayudar con dinero a la búsqueda, empezó a temer. Una noche, mientras revisaba papeles, escuchó a su propio hijo llamándolo desde el patio. Pero su hijo estaba en otra ciudad. Cuando salió, lo único que encontró fue la silla, y sobre ella, una nota escrita con tiza blanca. No los busques más. El papel se deshizo en polvo frente a sus ojos. Mientras tanto, en la peluquería, los clientes ya eran escasos. El rumor corría. Ese lugar está maldito. Los pocos que se atrevían a entrar salían con el rostro pálido. Una mujer contó que al mirarse al espejo, en vez de su reflejo vio a la Chilindrina peinando su cabello. Otro aseguró que mientras don Ramón le cortaba, sintió unas manos pequeñas acariciándole el cuello. Don Ramón, lejos de asustarse, lo interpretaba como señales. Ellos me están buscando. Me están pidiendo que los siga. El patio estaba más oscuro que nunca. Una tormenta se avecinaba, y el trueno resonaba como rugidos en el cielo. Los vecinos se reunieron, todos menos don Ramón, que estaba en el centro, de pie frente a la silla. Hoy entraré. Nadie me lo impedirá. Eso es un suicidio. Gritó doña Florinda, desesperada. Prefiero morir en el intento que vivir sin mi hija. Levantó sus tijeras y se cortó un mechón de cabello. Lo puso sobre la silla, y ésta comenzó a temblar, como si respirara. El aire se llenó de un olor metálico, y una voz profunda, que no era de este mundo, retumbó en todas las paredes. 1 por 2. El precio está marcado. Todos se taparon los oídos, aterrados. La silla se iluminó por un instante, y en el reflejo de su madera se vieron claramente los rostros de la Chilindrina y el chavo, llorando. Don Ramón dio un paso hacia adelante, decidido a ofrecer lo que fuera necesario. El trueno rugió como un lamento monstruoso sobre la vecindad. La lluvia caía con furia, golpeando los techos oxidados y llenando el patio de charcos que parecían espejos oscuros.
Los vecinos estaban reunidos, temblando, mirando a don Ramón que se encontraba frente a la silla, como un sacerdote ante un altar maldito. El aire era denso, casi irrespirable. El olor metálico, aquel hedor que ya se había vuelto familiar, impregnaba cada rincón. La silla vibraba, y su madera crujía como si ocultara un corazón latiendo dentro de ella. Don Ramón, con los ojos enrojecidos y la barba descuidada, levantó las tijeras sobre su pecho. Si uno debe pagar por dos. Llévame a mí, pero devuélvelos. Los vecinos gritaron. No, don Ramón. Aulló doña Florinda. Piénselo, hombre. Suplicó el profesor Girafales. Pero él no escuchaba. El viento soplaba alrededor de su cuerpo como si lo envolviera una fuerza invisible. Cuando acercó las tijeras a su piel, la silla abrió una grieta en el asiento, y de ella emergió una luz pútrida, enfermiza, que iluminó los rostros de todos. En ese resplandor, aparecieron por un instante las siluetas de la Chilindrina y del Chavo. Estaban encadenados, llorando, en un pasillo interminable de sombras. Papito. Ayúdame. Sollozaba la Chilindrina. No nos dejes. Murmuraba el Chavo. Don Ramón gritó, desgarrado. Voy por ustedes. Y antes de que alguien pudiera detenerlo, puso su mano sobre el asiento de la silla. Un chillido agudo resonó en la vecindad, como si miles de uñas arañaran las paredes. Don Ramón fue arrastrado hacia la grieta, tragado por un vacío que olía a tierra húmeda y carne podrida. Los vecinos lo vieron desaparecer, y la silla volvió a cerrarse, como si nada hubiera ocurrido. Dentro del portal, don Ramón se encontraba en un corredor oscuro, con paredes pulsantes que parecían respirar. El suelo estaba cubierto de cabellos. Cabellos largos, cortos, rubios, negros, castaños, mezclados como si hubieran sido arrancados de miles de cabezas. El eco de risas infantiles los rodeaba, pero ya no eran risas dulces. Eran carcajadas huecas, distorsionadas. Cada paso que daba hacía que las sombras se movieran como si lo observaran. Papá. La voz de la Chilindrina lo guiaba, aunque a veces se deformaba en un gruñido inhumano. Mientras tanto, afuera, la vecindad se convertía en un caos. La silla temblaba como si estuviera viva, y del suelo brotaban manos pequeñas, espectros de niños que trataban de arrastrar a los vecinos hacia la oscuridad. Kiko gritaba sin control, aferrado a su madre. Mamá. No quiero que me lleven. Doña Florinda lo abrazaba, mientras el profesor Girafales trataba de alejar las manos fantasmales con una silla de madera, aunque cada golpe atravesaba los espectros como humo. Doña Clotilde cayó de rodillas, rezando en voz alta, aunque su voz se quebraba con cada palabra. Dios mío, protégenos. Sácanos de aquí. El señor Barriga, con el rostro bañado en sudor, intentaba mantener la calma, pero su voz se quebró al escuchar algo imposible. El llanto de su propio hijo, llamándolo desde dentro de la silla. Dentro del portal, don Ramón avanzaba a tientas, con las tijeras en la mano. Sus pasos se hundían en un suelo blando, casi como carne. De pronto, vio a lo lejos dos figuras pequeñas. La Chilindrina y el Chavo, encadenados a un muro de sombras. Hija. Chavito. Corrió hacia ellos. Pero cuando estuvo a punto de tocarlos, sus rostros cambiaron. Sus ojos se pusieron en blanco, sus bocas se abrieron en una sonrisa grotesca, y de ellas salieron voces profundas, que no eran humanas. 1 no basta. 2 por 2. 3 por 1. La deuda nunca termina. Las cadenas se movieron como serpientes, intentando atrapar a don Ramón. Este retrocedió, gritando, mientras el pasillo entero se sacudía. Los vecinos vieron cómo la silla se abrió aún más, como una boca gigantesca. El aire se llenó de gritos y risas deformes. Una corriente helada los empujó contra las paredes, como si la vecindad entera estuviera siendo absorbida. El profesor Girafales sujetó con fuerza a doña Florinda y a Kiko, mientras el señor Barriga intentaba cubrirse los oídos para no escuchar los lamentos de su hijo. Doña Clotilde gritó con desesperación. Si él no sale pronto, todos caeremos con él. Dentro del corredor, don Ramón, en un acto desesperado, se cortó un mechón más de cabello y lo arrojó contra las sombras. La grieta tembló, y por un instante, la Chilindrina y el Chavo parecieron recuperar sus rostros reales. Papá. Lloró ella. Don Ramón. Susurró el Chavo.
Él se abalanzó, tratando de romper sus cadenas con las tijeras, pero una fuerza invisible lo arrojó hacia atrás. En ese instante, el suelo se abrió bajo sus pies y cayó en un abismo oscuro. Los vecinos lo vieron reaparecer en el patio, tirado frente a la silla, bañado en sudor y temblando. Su mirada estaba perdida, pero sus labios murmuraban una frase que heló la sangre de todos. Ellos aún viven. Pero no quieren regresar solos. Esa noche, nadie durmió. El patio quedó en silencio, pero el miedo no se fue. Don Ramón, tumbado en el suelo, apenas podía respirar. Sus ojos ya no eran los mismos. Brillaban con una mezcla de locura y desesperación. La silla, inmóvil en el centro del patio, parecía estar esperando. Y mientras el amanecer apenas asomaba, don Ramón, con la voz quebrada, dijo lo que nadie quería escuchar. Me ofrecí. Pero no fue suficiente. Ahora ellos esperan. A alguien más. El silencio posterior fue tan profundo, que hasta los pájaros parecían haber huido de la vecindad. La vecindad nunca volvió a ser la misma después de aquella noche. El patio, con su suelo húmedo y sus paredes agrietadas, se había convertido en un escenario de miedo perpetuo. Nadie se atrevía a mirar demasiado tiempo la silla. Seguía allí, intacta, como un testigo burlón del dolor de todos. Los vecinos, agotados, comenzaron a perder la esperanza. Las risas distorsionadas de la Chilindrina y el Chavo ya eran parte de la rutina nocturna, un recordatorio cruel de que seguían atrapados en algún lugar más allá del entendimiento humano. Doña Florinda rezaba sin fe. Kiko lloraba en silencio. El profesor Girafales había envejecido de golpe, con la mirada perdida. El señor Barriga ya no hablaba de rentas, ni de recompensas. Solo se limitaba a caminar por la vecindad con el rostro cansado. Y doña Clotilde, aunque advertía a todos, se encerraba cada noche para no escuchar lo que ocurría afuera. En medio de ese infierno, don Ramón se convirtió en un hombre roto. Pasaron semanas. La silla no se movía, pero todos sabían que esperaba. Nadie se atrevía a tocarla. Don Ramón, sin fuerzas, volvió a trabajar en la peluquería. No porque quisiera, sino porque necesitaba distraerse de las voces que lo llamaban constantemente en sus sueños. Cada corte de cabello le recordaba el pasillo oscuro, los cabellos que cubrían el suelo, y el rostro de su hija llorando en la penumbra. Los clientes eran pocos, pero siempre salían aterrados. Un joven dijo que mientras don Ramón lo atendía, escuchó claramente una voz infantil al oído. No lo dejes ir, papá. Una anciana, al verse en el espejo, no se vio a sí misma, sino a la Chilindrina sentada detrás de don Ramón, con los ojos vacíos. Él ya no se sorprendía. Solo apretaba los dientes y seguía cortando. Era una tarde gris, con el cielo cubierto de nubes pesadas, cuando la campanilla de la peluquería sonó. Don Ramón, agotado, levantó la vista y vio entrar a un hombre. No pudo describirlo con claridad después. Era alto, vestido de manera sencilla, pero su rostro estaba difuso, como si no pudiera fijarse en él. El aire en la barbería se volvió frío al instante, y el espejo del local se agrietó sin razón alguna. ¿Qué desea?, preguntó don Ramón, con voz apagada, sin fuerzas para más sorpresas. El hombre se sentó en la silla del cliente y lo miró fijamente. Sus ojos no tenían color. No vengo por un corte, dijo con voz profunda, imposible de ubicar como masculina o femenina. Don Ramón tragó saliva. Entonces, ¿qué quiere? La figura sonrió apenas, y el reflejo en el espejo mostró algo distinto. No era el hombre, sino el Chavo y la Chilindrina de pie, detrás de él, con las manos extendidas. El cliente habló de nuevo. Vengo a ofrecerte ayuda para encontrarlos. El corazón de don Ramón se detuvo un segundo. ¿Ayuda? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién es usted? Pero no hubo respuesta. La campanilla de la puerta sonó, aunque nadie había salido. El espejo se agrietó aún más, y las tijeras en las manos de don Ramón comenzaron a temblar solas, como si alguien invisible las sujetara. La peluquería quedó en un silencio sepulcral. El cliente ya no estaba. El único sonido era el de las tijeras abriéndose y cerrándose lentamente, sin que don Ramón las moviera. En el espejo, todavía podía verlos. La Chilindrina y el Chavo, con lágrimas negras en los ojos, susurrando algo que no alcanzaba a escuchar. Don Ramón se quedó de pie, inmóvil, sin saber si aquello era una salvación o una condena peor.
la campanilla volvió a sonar. Y la historia terminó ahí. Después de eso, los días habían pasado desde aquel encuentro en la peluquería. Don Ramón trataba de convencerse de que todo había sido un mal sueño, una alucinación causada por el dolor de haber perdido a su hija y al chavo. Se decía a sí mismo que aquel cliente de rostro borroso nunca existió, que la voz que le ofrecía ayuda era un eco de su desesperación. Sin embargo, cada noche, cuando apagaba las luces de la barbería y trataba de dormir, escuchaba el tintineo de la campanilla de la puerta. Un sonido metálico y agudo, como si alguien entrara aunque el local estuviera vacío. Y a veces, en los espejos del lugar, veía un reflejo que no coincidía con su cuerpo. Eran las manos pequeñas de la Chilindrina y del chavo, estirándose hacia él, suplicantes. Don Ramón se convencía de que era el insomnio, de que la locura se lo estaba tragando. Pero algo en el fondo de su pecho le decía que aquello no había terminado. Una tarde nublada, la campanilla volvió a sonar. Don Ramón giró la cabeza con pereza, sin esperar a nadie. Pero ahí estaba otra vez. El cliente. Vestía de negro, impecable, y sus facciones seguían siendo borrosas, imposibles de describir. Solo sus ojos eran nítidos. Dos pozos oscuros que parecían no tener fondo. El ambiente se heló al instante. Creí que no volvería, murmuró don Ramón, con un nudo en la garganta. La figura se sentó en la silla, cruzó las manos sobre el regazo y habló con una calma inhumana. Dije que te ayudaría. Pero nada en este mundo es gratis. Don Ramón tragó saliva. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? La figura sonrió, y el espejo de la peluquería se agrietó levemente. Dejarás la vecindad. Vendrás conmigo. Harás cortes. Pero no a cualquiera. A personas especiales. Personas que no pertenecen del todo a este mundo. Y cada corte, cada gota de sangre, te acercará más a lo que deseas. Don Ramón apretó los puños. ¿Y mi hija? ¿Y el chavo? Paso a paso. Corte a corte. Ellos volverán. El aire se tornó espeso, y por un instante, don Ramón juró ver a la Chilindrina y al chavo reflejados en el espejo, con las cadenas aún atadas a sus muñecas. No necesito más. Asintió, aunque su voz se quebró. Acepto. Esa misma noche, el cliente lo llevó a un lugar que no parecía estar en la ciudad. Era un edificio antiguo, con pasillos húmedos y paredes manchadas de óxido y sangre seca. En el centro de una sala iluminada por lámparas amarillentas, había un hombre amarrado a una silla. Sus ojos estaban vendados, y sus gritos ahogados por una mordaza. Don Ramón retrocedió, horrorizado. ¿Qué es esto? El cliente se colocó detrás de él. Su voz sonó como un cuchillo entrando en carne blanda. El primer corte. No es un hombre común. Pertenece a otro lado. Ya está muerto, aunque respire. Solo necesitas hacer tu trabajo. Don Ramón miró las tijeras en su mano. Estaban más pesadas de lo normal, cubiertas de un brillo metálico que parecía absorber la luz. El cliente habló de nuevo. Córtale el cabello. Pero no solo el cabello. Arráncale la identidad. Con las manos temblorosas, don Ramón se acercó. Cada mechón que cortaba no caía como cabello normal. Se retorcía como si estuviera vivo, y al tocar el suelo se deshacía en ceniza. El hombre en la silla se sacudía, gimiendo con cada tijeretazo. Y entonces, cuando don Ramón cortó el último mechón, el cuerpo del prisionero se arqueó violentamente y su carne comenzó a pudrirse al instante, desprendiendo un hedor insoportable. El cliente sonrió. Bien hecho. Uno menos. Esa noche, don Ramón regresó a su peluquería. Intentó lavarse las manos, pero la sangre imaginaria seguía impregnada en su piel. Cuando se miró al espejo, no vio su reflejo, sino el del hombre que había cortado. Con los ojos podridos y la boca abierta en un grito eterno. Don Ramón gritó y golpeó el espejo hasta que se quebró. Pero los pedazos caídos seguían reflejando las mismas imágenes. Cuando finalmente logró dormir, soñó con la Chilindrina y el chavo. Estaban frente a él, pero sus cuerpos eran transparentes, como si se estuvieran desvaneciendo. No te detengas, papá, dijo la Chilindrina, con lágrimas negras. Apúrate, don Ramón. Nos duele, añadió el chavo, con la voz quebrada. Despertó entre sudor frío y lágrimas. Con el paso de los días, los trabajos se volvieron más horribles. No eran simples cortes de cabello.
A veces tenía que arrancar uñas, arrancar piel con las tijeras, o hundir la navaja en gargantas que ya no parecían humanas. Los gritos eran inhumanos. La sangre corría como ríos oscuros. Y sin embargo, después de cada sesión, la voz del cliente le mostraba un fragmento de esperanza. Una risa de la Chilindrina, una palabra del chavo, un recuerdo vivo que lo impulsaba a seguir. Don Ramón se estaba perdiendo, pero no le importaba. Todo valía la pena si al final podía recuperarlos. Una noche, después de terminar con otro de esos cortes, don Ramón cayó de rodillas, exhausto, con las tijeras bañadas en sangre fresca. El cliente se inclinó hacia él y le habló al oído. Pronto será el corte final. Don Ramón lo miró, con el rostro desencajado. El último. El cliente asintió. Un hombre importante. Un hombre de poder. Su nombre es Calvillo. Aunque muchos lo llaman Cocolizo. Corrupto, degenerado, devorador de almas. Él es la llave. Los ojos de don Ramón se abrieron de par en par. Y después de eso, la figura sonrió. Después, los tendrás de vuelta. Don Ramón sintió el aire helarse. El eco de la Chilindrina y el chavo resonaba en su mente, repitiendo sus nombres como un coro fantasmagórico. Supo que ya no había marcha atrás. El último corte se acercaba. El aire en la barbería nunca volvió a ser normal. Aunque don Ramón abría las ventanas, limpiaba los espejos y encendía velas para ahuyentar la oscuridad, siempre persistía un olor metálico, como sangre seca escondida en cada grieta. Las tijeras nunca estaban limpias del todo. Incluso recién lavadas, rezumaban gotas rojas que caían en el piso como si respiraran. Don Ramón lo soportaba. Porque cada vez que terminaba un trabajo, su recompensa era un instante de luz. Una visión de la Chilindrina riendo, un eco de la voz del chavo pidiéndole una torta de jamón. Eran solo destellos, pero eran suficientes para mantenerlo atado al pacto. Y entonces vino la preparación. El cliente le anunció que pronto llegaría el corte final. Asesinar a Calvillo, el empresario corrupto conocido como Cocolizo. Las noches se volvieron más largas. El cliente lo instruía con calma inhumana, sentado en la silla de barbero como un rey que dictaba órdenes. Antes de Calvillo, debes estar listo. Tus manos deben acostumbrarse a infligir dolor sin dudar, tu corazón debe dejar de temblar. Así comenzaron las sesiones de preparación. Don Ramón ya no solo cortaba cabellos espectrales. Ahora debía practicar en cuerpos aún calientes, recién arrojados por el cliente a la barbería como si fueran sacos de carne. Una mujer con los ojos cosidos con alambre. Un anciano con la lengua arrancada. Un niño que respiraba, aunque le faltaba la mitad del cráneo. Don Ramón lloraba mientras sus manos trabajaban, pero obedecía. Cortaba, hundía la navaja, escuchaba los huesos crujir. Los gritos llenaban la barbería, rebotando en los espejos como ecos interminables. Cada corte lo hundía más, pero también lo hacía más fuerte. A veces, cuando terminaba, los cuerpos se disolvían en humo negro, como si nunca hubieran existido. Una madrugada, mientras don Ramón lavaba las tijeras manchadas, el cliente habló sin girarse. «Estás cerca. ¿Quieres verlos?» Don Ramón se quedó helado. «¿Ver? ¿A quiénes?» «A tu hija. Al muchacho». El cliente chasqueó los dedos, y los espejos de la barbería se oscurecieron hasta volverse negros como la obsidiana. Poco a poco, surgieron imágenes. La Chilindrina y el chavo, sentados en un rincón oscuro, con cadenas en los tobillos, los ojos vacíos pero conscientes. «Chilindrina. Chavo», gritó don Ramón, cayendo de rodillas. Los dos levantaron la cabeza lentamente. Sus voces resonaron como lamentos. «Papá. No tardes. Don Ramón. Nos duele». Las imágenes se desvanecieron. El cliente se levantó de la silla y habló con tono frío. «Ellos esperan. Cada corte que hagas los acerca más a ti. Pero solo si completas el último». Don Ramón temblaba. «¿Y si fallo?» El cliente sonrió. «No falles». Desde aquella noche, don Ramón dejó de dormir. Veía rostros en cada reflejo, escuchaba risas infantiles que se transformaban en gritos desgarradores. En el silencio de la barbería, el sonido de las tijeras abriéndose y cerrándose era constante, como si alguien invisible las manejara.
Una tarde, mientras cortaba el cabello de un cliente humano, vio como su piel se desprendía como papel húmedo, dejando al descubierto carne roja y palpitante. El hombre seguía hablando de trivialidades, sin notar nada. Don Ramón se paralizó, con las tijeras en alto. El cliente lo miró desde el espejo. Córtalo. ¿Qué? Es una persona normal. Córtalo. Don Ramón cerró los ojos y dio el tijeretazo. Cuando los abrió, el cliente humano seguía intacto, sonriendo y agradeciendo el corte como si nada hubiera ocurrido. Pero en el piso, entre los cabellos, yacía una oreja arrancada que nadie más parecía ver. Una noche de tormenta, mientras los truenos hacían retumbar la barbería, el cliente apareció de nuevo. Se sentó en la silla y habló con solemnidad. Es hora. Don Ramón apretó las tijeras entre sus manos. ¿De qué habla? De Calvillo. El empresario. El corrupto. El devorador de hombres. Lo llaman Cocolizo. Él será tu corte final. Los ojos de Don Ramón se llenaron de rabia y miedo. ¿Y si lo hago? ¿Ellos volverán? El cliente asintió lentamente. No solo volverán. Estarán libres. Un rayo iluminó la barbería, y por un instante, Don Ramón juró ver a la Chilindrina y al chavo de pie detrás del cliente, llorando, estirando los brazos hacia él. La campanilla de la puerta sonó sola, como si el destino acabara de entrar. Esa noche, Don Ramón no pudo conciliar el sueño. Caminaba de un lado a otro, con las tijeras en mano, imaginando el rostro de Calvillo. Sabía quién era. Un hombre poderoso, untado de corrupción, temido por todos. No era inocente. No era como los otros cuerpos que había destrozado en la barbería. Este hombre merecía morir. Pero no dejaba de preguntarse si todo era real, o si ya había perdido la cordura por completo. Se miró al espejo. Por un segundo, no vio su rostro, sino el de Calvillo. Calvo, sonriente, con los ojos inyectados en sangre. Y detrás de él, la Chilindrina y el chavo, encadenados. Don Ramón apretó las tijeras hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Lo haré. El eco de la barbería repitió sus palabras, como si cientos de voces las aplaudieran. El nombre de Calvillo se convirtió en un peso insoportable. Cada rincón de la ciudad parecía susurrarlo, cada sombra parecía señalar hacia él. Don Ramón ya no cortaba cabellos comunes. Ahora recorría las calles en busca de información, siguiendo pistas que el cliente dejaba caer como migajas ensangrentadas. Su barbería se había transformado en algo más. Un altar. El espejo principal estaba cubierto de grietas que formaban el contorno de rostros humanos gritando, y las tijeras colgaban del techo como péndulos metálicos, goteando un líquido oscuro que no era agua. Cada noche, antes de salir, Don Ramón escuchaba las risas de la Chilindrina y el chavo en lo profundo del local. Y esas voces, mezcla de dolor y ternura, eran la única razón por la que seguía adelante. La primera pista lo llevó a un burdel en las afueras. Calvillo lo visitaba con frecuencia, protegido por guardaespaldas. Don Ramón entró disfrazado de barbero ambulante, ofreciendo cortes gratis. Nadie sospechó. Pero en cuanto se cerraba la puerta de cada habitación, la barbería parecía materializarse en el aire. Espejos oscuros, paredes chorreando sangre, y la silla, siempre esperando. El primer guardaespaldas que se dejó atender nunca salió. Don Ramón hundió las tijeras en sus orejas y las giró hasta arrancarlas. La sangre brotó en chorros calientes, tiñendo la bata blanca que usaba. El espejo mostró a la Chilindrina sonriendo débilmente, encadenada, como diciendo: «Sigue, papá». Uno a uno, los hombres de Calvillo fueron cayendo en sus manos. A cada corte, los gritos se mezclaban con carcajadas lejanas, como si la misma barbería se alimentara de su dolor. Cuando Don Ramón regresó a la barbería esa noche, el cliente ya lo esperaba. Estaba sentado en la silla, acariciando las tijeras como si fueran un animal vivo. «Vas bien», dijo con su voz retumbante. «Cada gota de sangre los acerca más a ti». Don Ramón lo miró con furia. «Ya no quiero juegos. Tráigame a mi hija y al chavo». El cliente sonrió, y en el espejo se proyectó una visión breve. La Chilindrina y el chavo corriendo libres por la vecindad, riendo a carcajadas. Pero pronto la imagen se distorsionó. Ambos cayeron al suelo, arrastrados por cadenas invisibles hacia un abismo de oscuridad. «Solo uno más», dijo el cliente. «Solo Calvillo».
Y con un chasquido de dedos, desapareció. Días después, don Ramón lo vio por primera vez en persona. Calvillo descendía de un automóvil negro, rodeado de hombres armados. Su cabeza calva brillaba bajo la luz de los faroles, y su sonrisa era tan repulsiva como la de un depredador satisfecho. Don Ramón lo observaba desde un callejón, con las tijeras escondidas en el bolsillo. El cliente susurró a su oído, aunque no estaba allí físicamente: «Mátalo». Pero algo ocurrió. Calvillo se detuvo y giró la cabeza hacia donde don Ramón estaba escondido. Sus ojos rojos, inhumanos, atravesaron la oscuridad y lo miraron fijamente. «Ya sé quién eres, barbero», dijo con una voz grave, casi demoníaca. Don Ramón sintió un escalofrío. ¿Cómo podía verlo? ¿Cómo sabía? Esa misma noche, don Ramón fue emboscado. 3 hombres lo arrastraron hasta una bodega abandonada. Allí estaba Calvillo, esperándolo en una silla de cuero, fumando un puro. «Así que tú eres el barbero del que hablan», dijo con sorna. «El que anda cortando gargantas en mi camino». Don Ramón forcejeaba, pero lo sujetaban con fuerza. El cliente apareció de pronto, invisible para los demás, pero tangible para él. «Hazlo ahora», susurró. «Saca las tijeras». Con un movimiento rápido, don Ramón clavó las tijeras en el cuello de uno de los hombres. La sangre saltó como una fuente, bañando el rostro de Calvillo. Los otros 2 lo soltaron por el shock, y don Ramón los atacó con una brutalidad animal. Arrancó labios, cortó párpados, hundió las hojas en tendones hasta que los gritos se apagaron. La bodega se convirtió en un matadero. Calvillo, lejos de asustarse, comenzó a aplaudir. «Eso es, barbero. Así me gusta». Don Ramón jadeaba, cubierto de sangre. «Vas a pagar, maldito». Calvillo se puso de pie, con calma, y lo miró de frente. Sus ojos ya no eran humanos. Brillaban como carbones encendidos. «¿De verdad crees que puedes matarme con unas tijeras?» El cliente se acercó al oído de don Ramón. «Este no es un hombre común. Es un monstruo que lleva años devorando almas. Por eso te elegí. Porque solo tú, barbero, puedes cortarlo». Don Ramón miró las tijeras. Las hojas brillaban de rojo, como si estuvieran hechas de fuego líquido. Calvillo rió con fuerza. «Ven, pues. Inténtalo». La batalla final estaba a punto de comenzar. La bodega apestaba a hierro, humo y muerte. Los cadáveres de los guardaespaldas se retorcían en el suelo como si aún sufrieran, goteando sangre que corría por las grietas del piso hasta formar un charco oscuro que latía, como si estuviera vivo. Calvillo, de pie, sonreía con sus dientes amarillentos, su cabeza calva brillando bajo una luz inexistente. Sus ojos rojos parecían quemar el aire. «Anda, barbero. Haz tu trabajo», gruñó, abriendo los brazos como si ofreciera su cuerpo. Don Ramón temblaba, empuñando las tijeras que ahora parecían forjadas de hueso y fuego. El cliente, invisible para todos excepto él, susurraba: «Córtalo. No dudes. Este corte es el último». Don Ramón se lanzó. El filo rozó el cuello de Calvillo, pero no lo atravesó. Una piel dura, como piedra, bloqueó el ataque. Calvillo lo tomó del brazo y lo dobló hacia atrás con facilidad. «¿Esto es todo lo que tienes?», rugió, antes de lanzarlo contra la pared. El golpe lo dejó aturdido, pero el eco de las voces de la Chilindrina y el Chavo surgió en su mente. «Papá. No nos abandones. Don Ramón. Aguante». Ese grito interno le devolvió fuerzas. Con un salto, don Ramón hundió las tijeras en el ojo izquierdo de Calvillo. El empresario rugió como una bestia, arrancándose el arma clavada, mientras la sangre negra chorreaba y chisporroteaba como ácido al tocar el suelo. «Maldito barbero». Calvillo lo embistió con una fuerza inhumana, tirándolo al charco de sangre. Don Ramón sintió cómo ese líquido entraba por su nariz y su boca, quemándole las entrañas. Pero en medio de la asfixia, vio algo. Las siluetas de la Chilindrina y el Chavo extendiendo sus manos hacia él desde el reflejo en el charco. «Papá», susurró la voz de la niña. Don Ramón emergió del líquido con un rugido. Se levantó tambaleando, con el rostro cubierto de sangre. Sus manos temblaban, pero no soltaban las tijeras. Calvillo se abalanzó de nuevo, pero don Ramón se deslizó bajo su brazo, colocándose detrás de él. Con un grito desesperado, abrió las tijeras de par en par y las cerró de golpe alrededor del cuello del monstruo.
El sonido no fue el de carne común. Fue un crujido seco, como si partiera una roca. La sangre brotó en un chorro oscuro, iluminado por destellos rojos. Calvillo se tambaleó, gorgoteando, mientras su cuerpo empezaba a desmoronarse en pedazos de ceniza. Antes de caer, lo miró directamente a los ojos. No creas que has ganado. El corte nunca termina. Y se desplomó, disolviéndose en el aire, dejando solo un eco de carcajadas que se apagó lentamente. La bodega se sacudió como si un terremoto la estuviera destrozando. Los espejos invisibles que rodeaban la escena se quebraron, y de ellos emergieron dos figuras pequeñas, corriendo hacia don Ramón. «Papá», gritó la Chilindrina, abrazándolo con fuerza. «Don Ramón», lloró el chavo, colgándose de su cintura. Él los apretó contra su pecho, llorando como nunca en su vida. «Los encontré. Gracias a Dios, los encontré». El cliente apareció una última vez, su silueta envuelta en sombras, aplaudiendo lentamente. «Cumpliste. El trato está completo». Don Ramón levantó la vista, lleno de rabia. «¿Y ahora qué? ¿Me quitarás algo más?» El cliente negó con calma. «No. Ya has pagado el precio. Ahora vuelve. Vuelve con ellos». Y desapareció. Días después, la vecindad volvió a verlos. Nadie entendió cómo, pero don Ramón, la Chilindrina y el chavo regresaron juntos, cansados, con ropa sucia y miradas vacías, pero vivos. Doña Florinda lloró en silencio. El profesor Girafales rezó un Padre Nuestro. El señor Barriga no preguntó nada. Todos sabían que lo que había ocurrido jamás debía contarse. Don Ramón, con la Chilindrina tomada de la mano y el chavo aferrado a su pantalón, cruzó el patio en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no le importaba la renta, ni los insultos, ni la pobreza. Lo único que importaba era que estaban juntos. Esa noche, mientras los niños dormían, don Ramón se miró en un pequeño espejo roto dentro de su casa. Por un instante, no vio su rostro cansado. Vio a Calvillo, calvo, sonriendo, con los ojos rojos brillando. Y detrás de él, escuchó el sonido metálico de unas tijeras abriéndose y cerrándose solas. El barbero sabía que el corte final lo había liberado. Pero también que el filo nunca lo dejaría en paz. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.